Hola, heredero de la sabiduría. Imagina comenzar el día con la mente clara, el corazón ligero y la sensación de que nada externo puede robar tu paz. Ese es el regalo que el estoicismo ofrece cuando te sumerges en estas enseñanzas de forma profunda. Y en los próximos minutos vas a sentir ese cambio de perspectiva suceder dentro de ti, poco a poco. Antes que nada, respira despacio. Siente el aire entrando, siente el aire saliendo. Esta pausa ya es el primer paso para ver el mundo de manera diferente, desde el punto de vista del autocontrol. Vamos a comenzar. Quédate hasta el final, porque la última reflexión transforma la manera en que gastas tu tiempo. La primera reflexión, el poder de la dicotomía del control. La primera reflexión es la más poderosa. No controlas casi nada, ni el humor de las personas, ni el resultado de las situaciones, ni el tiempo, ni lo que la vida decide quitarte, pero controlas tu postura ante todo esto. Y es en ese control interno donde reside la verdadera e innegociable libertad. Esta es la dicotomía del control, la base de toda la filosofía estoica. Cuando entregas tu energía para intentar cambiar lo que es externo e indiferente, te vuelves ansioso y frustrado. El hombre sabio retira su energía de las variables externas y la concentra totalmente en sus propias acciones, juicios y virtudes. Al hacer esto, te vuelves invulnerable a los caprichos del destino. La segunda reflexión, el abandono de la ilusión de facilidad. La segunda reflexión te invita a abandonar la ilusión de que la vida debería ser fácil. Marco Aurelio decía que cuando despiertas debes recordar que encontrarás personas difíciles, ingratas e imperfectas. Y aún así debes actuar con virtud. Esperar que todo sea perfecto solo trae frustración y reactividad. Los estoicos llaman a esta práctica premeditatio malorum, la premeditación de los males. No se trata de ser pesimista, sino de ser realista. Al prepararte mentalmente para las dificultades, los infortunios y los desafíos inevitables del día, robas el poder de choque de ellos. Cuando el caos llega, no te sorprendes, sino que estás listo para responder con calma y racionalidad. La tercera reflexión, el valor está en tu uso del acontecimiento. La tercera reflexión es sobre tu valor. No estás definido por lo que sucedió, estás definido por lo que eliges hacer con lo que sucedió. La vida, con sus pérdidas y sus pruebas, prueba tu fuerza, pero eres tú quien decide cómo reaccionar y qué construir a partir de los escombros. El evento en sí es neutro. Es nuestra opinión sobre el evento lo que lo hace bueno o malo, según nos enseñó Epicteto. La tragedia puede verse como una catástrofe final o como una oportunidad brutal de crecimiento. El hombre estoico elige la segunda opción, transformando cada obstáculo en material para fortalecer su carácter, así como el fuego templa el acero. Tu valor es tu elección moral, y ella es innegociable. La cuarta reflexión, el miedo como una historia exagerada. La cuarta reflexión toca el miedo. El miedo paraliza, pero casi siempre es solo una historia exagerada que tu mente crea. Cuando miras el miedo a los ojos y lo analizas fríamente, disminuye instantáneamente. El estoico camina con miedo, pero no deja que él tome las decisiones ni que dicte el ritmo de su vida. Para dominar el miedo, Séneca sugería que nos preguntáramos, ¿cuál es la peor cosa que puede suceder y puedo soportarlo? Al confrontar el peor escenario posible en tu mente y al prepararte para la posibilidad de sobrevivir a él, el miedo a lo desconocido se disipa. El peligro real no está en aquello que puede herirte, sino en aquello que puede corromperte y hacerte actuar contra tu propia virtud. La quinta reflexión, la irrelevancia de las opiniones externas. La quinta reflexión habla sobre opiniones. Las personas siempre hablarán.
siempre, y no necesitas probarles nada para tener paz. El hombre sabio no vive como un actor intentando agradar a una audiencia que cambia de humor cada minuto. Vive de acuerdo con sus propios principios y su brújula interna. La búsqueda de aprobación externa es una de las mayores formas de esclavitud mental. Marco Aurelio nos recordaba que la vida de un hombre se mide por su propio tribunal interno y no por el aplauso de las multitudes. Libérate de la tiranía de lo que otros piensan sobre tu trabajo, tu apariencia o tus elecciones. La única opinión que importa para tu serenidad es la tuya, basada en tu virtud. La sexta reflexión, el poder de la disciplina emocional. La sexta reflexión es sobre disciplina emocional. No reaccionar en el calor del momento, no responder en la ira, no perderse en el impulso de la ofensa o de la desesperación. Esta habilidad de hacer una pausa crea respeto, crea presencia y cambia la forma en que las personas te ven. El impulso es la debilidad humana manifestada. La pausa estoica es el momento de 1 a 2 segundos que insertas entre el estímulo y tu respuesta. Es en ese breve momento que ejerces tu poder supremo, la elección. La disciplina emocional no es sobre no sentir, sino sobre no permitir que el sentimiento dicte tu acción. Es la prueba de que eres el maestro de tu mente y no lo contrario. La séptima reflexión, la simplicidad y el contentamiento. La séptima reflexión es la simplicidad. La mente complicada sufre, la mente simple vive en contentamiento. Cuando reduces excesos, expectativas y comparaciones, te das cuenta de que ya tenías suficiente para ser feliz, pero estabas demasiado ocupado mirando al lado. El contentamiento estoico no es la inercia, sino la apreciación de lo que se tiene aquí y ahora, en lugar de la eterna búsqueda de lo que falta. Al simplificar tu vida material, liberas tu mente para los placeres verdaderamente valiosos, la amistad, la virtud, la gratitud y el tiempo. La complejidad de la vida moderna es la enemiga silenciosa de la paz interior. La octava reflexión, el precio de la virtud por la disciplina. La octava reflexión dice que todo tiene un precio. Tu paz tiene un precio. Tu madurez tiene un precio. Tu crecimiento tiene un precio. Y ese precio es tu disciplina, tu constancia, tu coraje de hacer lo que la mayoría evita hacer. La virtud no es dada. Se conquista diariamente a través del esfuerzo y del sacrificio de placeres momentáneos. El estoico entiende que el dolor de la disciplina es siempre menor que el dolor del arrepentimiento. El precio de una vida con principios es la renuncia a la ligereza y a la pereza. Paga el precio de la disciplina hoy para que mañana puedas disfrutar de la libertad inquebrantable. La novena reflexión, el propósito como brújula. La novena reflexión es sobre propósito. Un hombre sin propósito se distrae con cualquier cosa. Un hombre con propósito se vuelve inevitable. Cuando sabes quién eres y qué buscas, tu energía cambia, tu postura cambia y tu fuerza interna aparece. El propósito, el telos, es tu razón de ser. Es el motivo por el cual te levantas y la guía para tomar decisiones difíciles. Un propósito fuerte actúa como una brújula moral, impidiendo que tu mente se pierda en pensamientos vacíos o que tu tiempo se gaste en actividades frívolas. La claridad de propósito es el antídoto más poderoso contra la ansiedad existencial. La décima reflexión, el recordatorio de la finitud. Y la décima reflexión, la que más cambia vidas, es el recuerdo de la finitud. Partirás un día, todos partirán. Y precisamente por eso, cada gesto importa, cada palabra importa, cada elección importa. La vida es demasiado corta para vivir reaccionando a lo que no vale la pena. El memento mori es la invitación a la urgencia virtuosa. Al recordar que tu tiempo es limitado, las pequeñas peleas, los rencores y las preocupaciones superficiales
pierden inmediatamente su poder. Te ves forzado a preguntar: ¿estoy usando mi tiempo precioso de manera alineada con mis valores? La muerte no es una tragedia, es el límite que da significado y urgencia a la vida. Conclusión final. La sabiduría transforma tu visión. Cuando juntas estas 10 reflexiones y las incorporas en tu día, tu mente entra en una vibración completamente diferente. Ves los problemas con más claridad, las personas con más calma, a ti mismo con más compasión y menos juicio. Tu paz no es un accidente, es el resultado directo de tu filosofía. Si este video trajo paz, enfoque o claridad, escribe en los comentarios: elijo ver el mundo con sabiduría. Deja tu like y comparte con alguien que necesita 10 minutos de enfoque para cambiar su vida. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.